Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, es genial tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos por este rincón de internet, pues qué bueno que hayan llegado. Los invito a que se queden, se pongan cómodos y disfruten del contenido que tengo preparado para hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les va a interesar, un tema que ha estado en boca de todos y que ha generado muchísima conversación en redes sociales y en el mundo del espectáculo en general. Vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir, sí, la pareja que nos hizo soñar con su química en la pantalla y que ha mantenido una relación muy seguida por todos sus fans. Vamos a analizar la reciente confesión de Can, ese mea culpa que ha sacudido los cimientos de su relación con Demet y que sin duda, marca un antes y un después en su historia. Les prometo que hoy vamos a tener una charla a fondo, vamos a desmenuzar cada detalle y a entender mejor qué es lo que está pasando. Así que antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo del espectáculo y las relaciones entre celebridades, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y les asegura no perderse ninguno de los vídeos que preparo con tanto cariño para ustedes. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, acompáñenme a descubrir esta impactante historia de Can y Demet. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que parecen sacadas de un guión de telenovela, ¿verdad? Nos enamoramos de su química en Erkencikus, esa serie que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar. Los vimos enamorarse en la pantalla y muchísimos de nosotros, empezamos a fantasear con la posibilidad de que ese amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. La verdad es que durante mucho tiempo la relación entre Can y Demet fue un misterio, un enigma que nos mantuvo a todos en vilo. Hubo rumores, especulaciones, fotos robadas y hasta declaraciones ambiguas que alimentaban la esperanza de un romance real, pero al mismo tiempo sembraban la duda. Y es que a pesar de la intensa química que demostraban en cada escena, ambos siempre han sido muy herméticos con su vida privada, lo que hacía que cada pista, cada gesto, fuera analizado al milímetro por sus seguidores. La tensión entre los fans siempre ha sido palpable, con grupos que creían fervientemente en su amor y otros que preferían mantener una postura más escéptica. Pero lo que nadie esperaba, lo que realmente tomó a todos por sorpresa, fue la reciente confesión de Can Yaman. Y es que si bien ya habíamos escuchado rumores de posibles tensiones o problemas entre ellos, nadie esperaba un pronunciamiento tan abierto y sobre todo, con ese tono de arrepentimiento. Fue un verdadero golpe para la comunidad de fans que tanto ha seguido esta historia. El eco de sus palabras resonó en todo el mundo y nos dejó a todos preguntándonos, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, Can decide hablar con esta claridad? Pues bien, vamos a tratar de desentrañar todo esto juntos. La confesión de Can fue, sin lugar a dudas, una bomba en el mundo del espectáculo. No se anduvo con rodeos, fue directo al grano, y admitió errores del pasado que, según sus propias palabras, contribuyeron al distanciamiento con Demet. No habló de terceros en discordia, ni de problemas insuperables, sino de una serie de acciones y actitudes que, vistas en perspectiva, considera que no fueron las correctas. Es más, en sus declaraciones, Can fue muy claro al expresar su arrepentimiento y su deseo de disculparse públicamente con Demet. Es importante destacar que esta confesión no se dio en una entrevista privada, sino en un espacio público, lo que le da aún más relevancia. Al hacerlo así, Can demostró que no tenía intención de esconderse o de evadir el tema, sino que quería afrontarlo de cara a sus seguidores y, sobre todo, a Demet. Algunos interpretaron sus palabras como un gesto de madurez, otros como una estrategia de relaciones públicas, pero lo cierto es que dejó a todo el mundo con la boca abierta y la mente llena de interrogantes. ¿Qué fue exactamente lo que Can hizo o dejó de hacer que lo llevó a disculparse de esta manera? Es una pregunta que nos hacemos todos y que en este vídeo trataremos de responder, o al menos de entender mejor. Lo que sí es evidente es que esta confesión marca el fin de una era, al menos para aquellos que fantaseaban con una reconciliación romántica entre ellos. Pero, ¿qué significa esto para su relación profesional? ¿Seguirán trabajando juntos en el futuro o este episodio marcará una separación definitiva en todos los sentidos? Estas son algunas de las preguntas que vamos a tratar de responder en este vídeo. Vamos a sumergirnos en los detalles de la confesión de Can, vamos a analizar sus palabras y vamos a tratar de entender el contexto en el que se produjo esta declaración.
También vamos a analizar las reacciones de los fans y sobre todo, vamos a reflexionar sobre el significado de todo esto en el mundo de las relaciones entre celebridades. Pero antes de continuar, quiero hacerles un pequeño inciso. Es fundamental recordar que si bien estamos hablando de figuras públicas, también son seres humanos con sentimientos y emociones. Es importante abordar este tema con respeto y empatía, evitando caer en el morbo o en el juicio fácil. Todos cometemos errores y todos merecemos una segunda oportunidad. Así que les invito a que veamos esta situación con una mente abierta y a que tratemos de entenderla desde diferentes perspectivas. Volviendo a la confesión de Khan, lo que más impactó fue su sinceridad y su vulnerabilidad. No trató de justificar sus acciones, sino que las reconoció abiertamente como errores que hirieron a Demet. Habló de su inmadurez en ciertos momentos, de su falta de tacto y de cómo, en ocasiones, priorizó su ego por encima de los sentimientos de la que fue su compañera de trabajo. Una de las frases que más resonó fue cuando admitió que en algunos momentos no supo valorar el talento y la dedicación de Demet. Reconoció que su enfoque en ocasiones fue egocéntrico y que no tuvo la empatía necesaria para entender la perspectiva de ella. Esta autocrítica fue algo que muchos fans no esperaban y que, en cierta manera, les dejó un sabor agridulce. Por un lado, se alegraron de ver a Khan reconociendo sus errores y tomando responsabilidad por sus acciones. Pero por otro lado, se entristecieron al confirmar que efectivamente, la relación entre ellos había tenido momentos difíciles y que quizás no era tan idílica como muchos habían imaginado. Otro aspecto importante de la confesión de Khan fue su reconocimiento del impacto mediático que tuvo su relación con Demet. Admitió que en ocasiones, la presión de los medios y la constante atención de los fans afectó su forma de actuar y de relacionarse con ella. Reconoció que no siempre supo manejar la situación de la mejor manera y que, en algunos casos, dejó que las críticas y los rumores influyeran en su comportamiento. Esta confesión nos lleva a reflexionar sobre el precio de la fama y cómo la presión mediática puede afectar las relaciones entre las celebridades. Es muy fácil juzgar desde fuera, pero es importante recordar que estas personas también son humanas y que, muchas veces, tienen que lidiar con situaciones muy complejas y difíciles. Lo que sí queda claro es que la relación entre Khan y Demet, tanto en el ámbito profesional como personal, no fue un camino de rosas como muchos creían. Hubo tensiones, errores, incomprensiones y, sobre todo, una falta de comunicación que contribuyó al distanciamiento entre ellos. Y es precisamente en este punto donde la confesión de Khan cobra mayor relevancia, ya que al admitir sus errores, está abriendo la puerta a una posible reconciliación, al menos en el plano profesional. No sabemos qué pasará en el futuro, pero al menos, está intentando sanar viejas heridas y dejar atrás el pasado. La reacción de los fans a la confesión de Khan fue variada y, en muchos casos, contradictoria. Por un lado, estaban aquellos que aplaudieron su honestidad y que vieron en sus palabras una muestra de madurez. Se mostraron esperanzados con la posibilidad de una reconciliación profesional entre ambos y, en algunos casos, incluso soñaban con un reencuentro romántico, aunque esto parezca menos probable. Por otro lado, estaban aquellos que se mostraron decepcionados y que sintieron que la confesión llegaba demasiado tarde. Algunos criticaron la actitud de Khan en el pasado y se preguntaron por qué no había hablado antes. Otros simplemente se mostraron tristes al confirmar que la historia de amor entre Khan y Demet, al menos la que muchos fantaseaban, no era más que un espejismo. Pero más allá de las reacciones de los fans, lo importante es analizar la confesión de Khan desde una perspectiva más objetiva. Y es que lo que está claro es que el actor ha dado un paso importante al reconocer públicamente sus errores y al pedir disculpas a Demet. Este gesto, independientemente de las motivaciones que haya detrás, es un claro ejemplo de madurez y responsabilidad. También es importante destacar que la confesión de Khan nos deja una valiosa lección sobre la importancia de la comunicación en las relaciones, tanto personales como profesionales. La falta de diálogo y la acumulación de rencores pueden terminar por destruir cualquier vínculo, incluso aquellos que parecían más fuertes. Y es precisamente en este punto donde podemos aprender algo de esta historia. Es fundamental aprender a escuchar, a expresar nuestros sentimientos de forma clara y a evitar que las pequeñas diferencias se conviertan en grandes conflictos. La historia de Khan y Demet, aunque llena de momentos de amor y pasión, también nos muestra la fragilidad de las relaciones. Y la importancia de cultivarlas y cuidarlas día a día. ¿Pero qué opina Demet de todo esto? Esta es otra de las grandes incógnitas de esta historia. Hasta el momento, Demet no se ha pronunciado públicamente sobre la confesión de Khan.
Algunos interpretan su silencio como una señal de que todavía no está lista para hablar del tema, otros como una forma de demostrar que ha pasado página y que no tiene interés en reabrir viejas heridas. Lo que sí es evidente es que su silencio habla por sí solo. Demet siempre ha sido una persona muy reservada con su vida privada y no es de extrañar que en esta ocasión haya decidido no hacer declaraciones públicas. Lo que está claro es que la confesión de Khan ha puesto de nuevo el foco en su relación y que, sin duda, las próximas semanas serán determinantes para entender cómo evolucionará esta historia. En este punto quiero invitarlos a que reflexionemos juntos. Más allá de la historia de Khan y Demet, este episodio nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la empatía en todas nuestras relaciones. También nos recuerda que todos cometemos errores y que es fundamental aprender de ellos y tratar de enmendarlos. Y por último nos recuerda que la vida es demasiado corta para guardar rencor y que es importante perdonar y avanzar. La confesión de Khan, independientemente de sus motivaciones, es una muestra de que siempre es posible cambiar y de que el arrepentimiento puede ser el primer paso hacia la reconciliación. No sabemos qué pasará en el futuro, pero al menos podemos aprender de esta historia y tratar de ser mejores personas. Y ahora, antes de continuar, quiero agradecerles por su paciencia y por su atención. Sé que este tema es muy extenso y que hemos abordado muchos puntos, pero creo que era importante analizarlo con detalle para entender mejor lo que está pasando. Ahora, quiero hablar sobre lo que esta confesión puede significar para el futuro de ambos actores. ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Podrán dejar atrás sus diferencias y construir una nueva relación profesional? Son preguntas que todos nos hacemos y que, por ahora, no tienen una respuesta clara. Lo que sí podemos afirmar es que la confesión de Khan ha abierto un nuevo capítulo en su historia y que, a partir de ahora, el futuro de su relación está en sus manos. Por mi parte, quiero expresar mi admiración por la valentía de Khan al reconocer sus errores públicamente. No es fácil admitir que uno se ha equivocado y, menos aún, hacerlo delante de millones de personas. Su confesión es un ejemplo de humildad y de madurez que, sin duda, muchos valorarán. Y también quiero aprovechar para enviar un mensaje de apoyo a Demet. Sabemos que no ha sido fácil para ella y que ha tenido que lidiar con muchas especulaciones y rumores. Le deseo lo mejor en el futuro y espero que pueda encontrar la paz y la felicidad que se merece. En este punto es importante recordar que las decisiones que tomen Khan y Demet son personales y que solo ellos saben lo que es mejor para sus vidas. Como fans podemos tener nuestras opiniones y deseos, pero al final, debemos respetar sus decisiones y apoyarles en lo que hagan. La historia de Khan y Demet es una historia que nos ha enseñado mucho sobre el amor, el desamor, la fama y la importancia de las relaciones humanas. Es una historia que ha marcado una época y que, sin duda, seguiremos recordando durante mucho tiempo. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles nuevamente por acompañarme y por compartir este espacio conmigo. Espero que hayan disfrutado de la charla y que les haya resultado interesante. En resumen, hemos explorado la impactante confesión de Khan Yaman, su disculpa pública a Demet Özdemir y lo que esto significa para su relación, tanto en lo profesional como en lo personal. Hemos analizado las reacciones de los fans, las posibles consecuencias futuras y, lo más importante, las lecciones que podemos extraer de esta historia. Hemos visto cómo la falta de comunicación y la inmadurez pueden afectar las relaciones y cómo el arrepentimiento puede ser un paso hacia la reconciliación. Hemos recordado la importancia de la empatía, el respeto y la comprensión en todas nuestras relaciones. Espero que este vídeo les haya brindado una nueva perspectiva sobre esta situación y que les haya ayudado a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestras relaciones. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no se olviden de dejar un comentario aquí abajo. Me encantaría saber su opinión sobre la confesión de Khan, sobre la relación entre él y Demet y en general, sobre este tema tan interesante que hemos abordado hoy. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Además, me gustaría invitarlos a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, no duden en compartirlo. Cuanta más gente vea este vídeo, más posibilidades hay de generar un debate interesante y constructivo. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito al canal, les invito a que lo hagan ahora mismo.
Es completamente gratis y les asegura no perderse ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo. Su like es muy importante para mí y me ayuda a que mi contenido llegue a más gente. Así que por favor, si les ha gustado este vídeo, no duden en darle un buen like. Y con esto me despido por hoy. Les mando un fuerte abrazo y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.